están? Muy buenas noches. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta sesión más de Legal Web. Tenemos el gusto de nueva cuenta con contar con la presencia de un gran ponente, un amigo además, el maestro Israel Archundia Muro. Hola maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Felipe. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien, afortunadamente aquí, con temas técnicos, pero afortunadamente ya listos para escucharte. Cuando gustes. ¿Ya quieres que Bien, iniciemos? bien, previo a iniciar, maestro, yo sé que no te interesa mucho que lea tu resumen curricular, pero para nosotros sí. Entonces, bueno, me voy a permitir a leer de manera muy pequeña tu reseña, ya que es muy vasta. Para quienes nos están viendo desde donde se encuentren, nuevamente les agradezco que estén con nosotros. Hoy ya tenemos la penúltima sesión de lo que es nuestro seminario virtual, el sistema penal acusatorio ante los desafíos actuales. Realmente ha sido una jornada excelente de experiencias, de conocimientos para Legal Web. Consideramos que es bien importante seguir aprendiendo y qué más de gente que opera el sistema, de gente que está conociendo y nos comparte sin nada a cambio sus conocimientos. Para ello, el maestro Chune Muro es un abogado, actualmente reside en Guanajuato. En su experiencia, ha laborado en el despacho jurídico Juárez Vadillo, en Guanajuato, en el despacho jurídico Vicente García, en Celaya, Guanajuato. En el servicio público, fue consejero titular en el Instituto Municipal de la Juventud de Celaya. También fue director jurídico del Instituto Municipal de la Juventud de Celaya. En su experiencia académica, es asesor de equipos universitarios de litigación oral a nivel nacional, es capacitador y juez evaluador de la Barra Americana de Abogados en México, Abarroli, México. Es capacitador y conferencista a nivel nacional. También es docente en las materias de Derecho Penal y Derecho Procesal en la Universidad de Celaya. Dentro de sus logros son varios. Sin embargo, alguno de ellos es, por ejemplo, obtuvo el primer lugar nacional en competencia de litigación oral en Aberroli. Obtuvo también el primer lugar internacional en competencia de litigación oral en La Plata, Argentina. Obtuvo el premio nacional en el examen EGE, primer lugar nacional en la competencia de litigación oral alumni, y tuvo una clasificación en sobresaliente del examen EXIPA. Dentro de su formación académica, es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, es maestro en Derecho con especialización en litigación oral por la California Western School of Law. Bien, el maestro tiene más resumen curricular, sin embargo, para ya darle oportunidad de que nos dé su tema, agradecemos a todos que estén con nosotros. Quienes gusten participar, tienen habilitado y tienen la opción de que levanten la manita para que puedan hacer uso del micrófono, de la cámara, para poder interactuar de manera directa con nuestro ponente. Y bueno, maestro Archundia, gracias por tu tema. La lógica práctica penal es un tema que incluso en lo personal me genera interés en escuchar y aprender. Gracias nuevamente y adelante. La vez es tuya. Muy bien, una disculpa, perdón. No se podía prender el micrófono. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Israel Archundia Muro. La verdad es que todos me dicen Archie. Es un apodo que unos amigos me pusieron y es la forma en la que todos se comunican conmigo. Así que si tienen intención de comunicarse de manera informal conmigo, es la forma en la que yo lo prefiero. Yo creo que lo mejor es que nos comuniquemos como amigos todos. Me gusta tener muchos amigos. Entonces, me gustaría empezar a hablar de este tema. El tema en particular, me quiero hablar sobre lógica. Ese es el tema que realmente quiero tratar, sobre lógica y argumentación. Realmente no podemos hablar de argumentación penal o lógica penal. Podemos hablar de lógica en general, ¿verdad? Porque la lógica es una ciencia que no tiene ninguna especificación, no está para nada, está para todo.
Entonces, ese es el tema que a mí me gustaría tratar, el de la lógica. Y en particular, un trabajo que a mí me gusta o que yo he estado muy interesado durante los últimos años es sobre el trabajo de un autor que se llama Stephen Toulmin, un inglés, que creo que no ha sido lo suficientemente apreciado y que si bien hemos conocido su obra mediante la introducción que otros autores han realizado de su análisis, de su conocimiento, me gustaría que fuéramos a la fuente y que tratáramos cómo es que Toulmin concibió este cambio radical o este paradigma nuevo de la lógica que tiene un impacto completamente para el derecho. De hecho, Toulmin lo hizo pensando en el derecho. Entonces voy a proyectar una pequeña presentación que nos va a servir de guía y en base a ella vamos a ir trabajando. Espero que la puedan ver. Si alguien me puede confirmar con su voz que ya la están viendo, se los agradecería muchísimo. ¿La pueden ver la presentación? Se ve bien, muchas gracias. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a empezar a charlar sobre este tema. Déjenme, me coloco en ella para que empiece a moverse. Muy bien. Ok, primero vamos a hablar de quién era Stephen Toulmin. Para mí, les coloco siempre a una imagen de los autores, de las personas de los que quiero hablar para que los conozcamos, pero esta persona que les coloco aquí no es Stephen Toulmin, es un actor también inglés que creo que se llama Iwan McKellen, el que hace de Gandalf. Se los pongo porque nadie conoce quién es Stephen Toulmin, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes sí, pero no es un autor muy, muy conocido. Él es verdaderamente Stephen Toulmin. ¿Quién es? ¿Cómo podríamos presentarlo? Primero, lo más importante que tenemos que entender sobre Stephen Toulmin es que no era un abogado. Él no era un jurista, no era una persona que se dedicara al derecho. Él era un lógico, un filósofo, podríamos catalogarlo como un filósofo. Entonces, su estudio no era la jurisprudencia, su estudio eran otros temas, propiamente, no directamente el derecho. Entonces, no era un jurista, él era un filósofo, era un lógico, más que nada. Su libro más importante es el que podemos denominar, por lo menos para nosotros, porque tiene muchas otras obras, sobre todo en el ámbito de la ética, que es donde se pudo desarrollar mucho mejor, pero la obra más importante de Stephen Toulmin para nosotros es el de los usos de la argumentación o The Use of Arguments, de 1958. Sus contemporáneos, sus paisanos en Inglaterra, le denominaron el libro antilógico de Toulmin. Así fue como lo quisieron satirizar en el momento en el que lo publicó. Y para mí, a posteriori, la crítica o el chiste es correcto. Es el libro antilógico de Toulmin, si lo que con antilógico querían decir era que se apartaba de la lógica aristotélica, de la lógica clásica que hemos venido aprendiendo, que hemos querido a rajatabla aplicarle al pensamiento humano, ¿verdad? Concepto, juicio, raciocinio y en general silogismos. Entonces, si lo que querían decir era que se estaba apartando de ese tema, la crítica es correcta, ¿verdad? La denominación es buena y hasta es acertada. Ahora, nos habla él, desde la perspectiva de Toulmin, nos dice que debemos de ver la lógica como una jurisprudencia generalizada. ¿Y por qué nos habla de ese tema? ¿Por qué nos dice que es como una jurisprudencia generalizada? Porque para él el derecho ya había alcanzado un nivel más óptimo de argumentación que las otras ciencias. Él, desde la perspectiva de la lógica y de la filosofía, cuando hizo una evaluación objetiva sobre la aplicación de los argumentos en la vida cotidiana, determinó que el derecho ya tenía una construcción lógica y ya venía trabajando con una lógica más orgánica que las otras ciencias. Y entonces creo que esto es un halago, podríamos hablarlo de esa manera, desde esa perspectiva, como un gran halago a la función de la jurisprudencia, porque alguien desde fuera nos dijo, oigan, ustedes lo están haciendo bien, síganlo, por lo menos en los lugares donde más desarrollada se encontraba la argumentación, ¿verdad? Que podremos hablar que los que él evaluó serían los sistemas inglés y norteamericano, los del common law, que es donde él pudo observar que había ya una construcción lógica más elevada. Se aparta del silogismo aristotélico. Vamos a ver cómo genera una fórmula distinta que en principio pudiese parecer algo muy similar al silogismo, pero decide apartarse de esta idea del silogismo aristotélico para que podamos construir algo que nos sea más útil, algo que evite meter en una camisa de fuerza a los argumentos, sino que nos sea más natural, que lo podamos utilizar más cotidianamente. Y nos habla sobre los usos del lenguaje, que es algo que
a mí siempre me ha parecido muy interesante. Nosotros los abogados siempre queremos darle usos muy rígidos al lenguaje. Y entiendo, somos una ciencia, ¿verdad? Todas las ciencias codifican el lenguaje para poder utilizarlo en su propio quehacer. No es lo mismo, les pongo un término muy clásico, cuando se habla en los temas jurídicos, cuando se habla de la... ¿Me escuchan? ¿Hola? Cuando se habla de la cópula, ¿sí? Para la medicina, cópula es muy distinta a lo que entendemos en el derecho, ¿verdad? Nosotros coito y cópula lo comprendemos cuando decimos cópula, es la introducción del miembro viril en la cavidad vaginal, y eso no es cópula para la medicina. Entonces, eso pudiese entenderse como coito. Y qué extraño, ¿no? Que algo que debería ser igual sea distinto, esté radicalmente comprendido de manera diferente, porque en las distintas materias el lenguaje se utiliza de manera distinta. Los términos, creemos a veces que los términos están directamente relacionados con los conceptos, y claramente sí, pero cuando aprendes un idioma te das cuenta que el término puede ser irrelevante. Lo importante es que entiendas el concepto, porque cuando vas a un idioma distinto, el término cambia, se vuelve una palabra distinta porque estás en un idioma distinto. Pues igual, dependiendo de en dónde estés parado en la sociedad, los términos tienen significados distintos, ¿verdad? Se vuelven conceptos completamente diversos. Y es importante porque a veces los abogados nos cerramos mucho a un tipo de terminología y de hecho terminamos así hablando con la gente. Terminamos hablándole de la acción. Cuando hablamos de acción con los ciudadanos, con los legos, pues ellos pueden tener 1000 significados. Podría ser un físico y está empezando él a pensar en movimiento. Sí, podría ser un empresario y habla de un título de crédito, o podría ser un procesalista como nosotros y está hablando de ese derecho subjetivo público que todos tenemos de ejercitar ante los tribunales. Entonces vemos cómo el mismo término tiene diferentes conceptualizaciones o diferentes comprensiones. Y eso es cuando hablamos de los usos más cotidianos del lenguaje. Es él donde quiere empezar su estudio, donde cómo habla la gente, no cómo hablan los científicos, cómo hablamos nosotros los abogados. Ahora, referente a... Perdón. Vamos a hablar de unos conceptos claves que me gustaría abordar al principio, antes de empezar a hablar del método de Toulmin. Estos conceptos fueron muy novedosos y de hecho fueron los que generaron las burlas con las personas de su momento, de su tiempo. Pero ahorita tal vez algunos de ustedes ya los tengan más conocidos estos términos, estas ideas o conceptos clave que nos van a ayudar a que comprendamos el método de Toulmin. Primero, el de campos de argumentación. Nos dice que la argumentación o la lógica en sí, pero la lógica expresada mediante un argumento, cambia dependiendo del campo de donde estemos hablando. Que no es lo mismo hablar, obviamente, de medicina como hablar de filosofía o de matemáticas, y que no podemos utilizar la misma lógica o los mismos estándares de evaluación para estudiar cada uno de los argumentos emitidos en cada uno de los campos. Entonces tenemos que identificar el campo previo a que podamos nosotros evaluar el argumento, que al final ese es el objetivo de la lógica, no es la de construir argumentos. Creo que sí podemos aplicarlo ingeniería inversa y utilizar la lógica para construir argumentos, pero inicialmente la idea de la lógica está desempeñada para evaluar argumentos, para calificar argumentos, no propiamente para construirlos. Y por eso, desde esa perspectiva, es que no podemos evaluar un argumento con los mismos estándares rigoristas que lo haríamos para un campo que para otro. ¿Y cómo podemos ejemplificar esto? Bueno, apenas en México estamos construyendo un sistema de estándares probatorios. Creo que en México es de los lugares donde menos se ha estudiado el derecho probatorio. Para mí, eso es en mi forma de ver, creo que en México estamos en pañales en derecho probatorio. Y se los digo sencillamente, los que somos mexicanos, sé que aquí hay gente de fuera y me gustaría escuchar al final cómo es que ustedes ven el derecho probatorio, pero en México, si ustedes abren un libro de derecho procesal, entendiendo que el proceso es prueba,
que vamos al proceso, al juicio, a probar que uno de los tópicos principales debe de ser la prueba, y los capítulos de derecho procesal le dedican un capítulo, si bien le va, 2 capítulos, si bien le va a la prueba. Imagínense hablar de un proceso y infinidad de capítulos de medios de comunicación entre los tribunales, exhorto, cartas rogatorias y nada de prueba, ¿verdad? También entiendo que recientemente hemos generado mucha jurisprudencia respecto a la prueba, pero vean la cantidad de jurisprudencia que hay sobre las otras instituciones procesales y se ha tratado muchísimo jurisprudencia sobre la acción, sobre las excepciones, muchísimas cuestiones relativas a estas cuestiones, les digo, del exhorto. Pongan exhorto y encontrarán miles y miles de jurisprudencia en México, pero y de la prueba encuentras muy poco, sobre todo si hablamos de los nuevos esquemas de prueba como en el derecho penal, encuentras muy poco. Entonces, pero para regresar al tema de los campos de argumentación, no es lo mismo evaluar pruebas en el sistema civil que en el sistema penal. Y lo podemos ver con este tema de los estándares probatorios. Nosotros tenemos un estándar muy claro en México respecto a la calidad, la fuerza de la prueba en materia penal. Para lograr una condena en materia penal, la prueba tiene que ser convincente más allá de toda duda razonable, o sea, plenamente, claramente convincente, ¿sí? Y este es un estándar muy rigorista. Todos los sistemas democráticos tienen este estándar, ¿sí? Los sistemas que son democráticamente sanos exigen demasiado al Estado para poder lograr una condena y lo han catalogado como más allá de toda duda razonable. Sin embargo, este estándar no es tan pesado para poder obtener una condena en materia civil. Y esto es correcto, ¿sí? Entonces, las pruebas evaluadas desde la perspectiva penal se van a evaluar con un mayor rigorismo que en el sistema civil. Y por ende podemos entender que aún en el propio derecho hay un campo de argumentación penal y hay un campo de argumentación civil, porque la evaluación de las pruebas va a ser distinta para cada uno de estos campos. Y este es un tema muy interesante, porque entonces cada materia, o por lo menos cada sistema legal, sistema de procedimiento, va a tener diferentes formas de evaluar la prueba, de verlo. Y a esto vamos a poderlo entender como campos de argumentación. No tendrá el mismo peso, o tal vez un mismo argumento sea suficiente para poder lograr una condena del tipo civil, pero esto no sea suficiente para obtenerla en el campo penal. Ahora, respecto a le cataloga él como el calificador o matizador modal, ¿sí? Podemos entenderlos como términos que nos apoyen o que nos ayuden a que nosotros distingamos estos diferentes campos de argumentación. Utiliza uno que me gusta mucho, que es el de probabilidad, que lo utiliza y le dedica todo un capítulo a su libro cuando está hablando de probabilidad, para poder especificar cómo es que utilizamos este matizador modal dentro del lenguaje. Cuando tú hablas de la probabilidad, lo haces para no comprometerte al 100% con algo. ¿Sí me oyes? Alfredo, ¿hay alguna pregunta? Ok, creo que no, creo que era algo del audio. Entonces, nos especifica con este calificador o matizador modal, habla de la probabilidad como algo que utilizamos para no comprometernos al 100% con algo que estamos diciendo. Simplemente como comprometernos bastante con eso, pero dejar alguna cierta salvedad, como cuando alguien dice probablemente voy a llegar a las 8. Entonces, estamos hablando que no es una certeza, que él está estableciendo que habrá alguna circunstancia en la que no va a llegar a las 8. Pero el especificar o el decir que va a llegar a las 8 probablemente a esa hora sí está estableciendo un cierto compromiso. No uno que no pueda ser afectado, pero tendrá que tener una justificación para que no llegue a las 8. Por eso lo dice así, probablemente yo llegue a las 8. Esa es una expresión, no podemos hablar de que es un argumento, pero sí está haciendo una aseveración y por ende utiliza este matizador modal para no comprometerse al 100%. Y en el derecho la probabilidad existe, de hecho todo en el derecho es probabilidad. Importante el tema porque cuando hablamos de una condena, una sentencia, estamos hablando de probabilidad, más o menos probabilidad, pero no podemos distinguir o distanciarnos de que se está hablando propiamente de un matizador modal. Ahora, parece que pudiese parecer que
que no es importante el tema, pero para nuestro sistema, por lo menos en el mexicano, es ampliamente importante. A mí me gustaría compartirles de nuestra Constitución. Yo estoy seguro que conocen esto porque pues es la propia Constitución mexicana, pero quisiera que habláramos sobre este matizador modal, que en nuestra propia Constitución lo podemos ver, lo vamos a encontrar en el artículo 16 de la propia Constitución. ¿Qué nos dice? No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionándolo como pena privativa de la libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, nos establece esta idea de la probabilidad como algo importante que tenemos que estudiar. Para mí, el tema de haber utilizado este tema de probabilidad por parte del legislador es desafortunado cuando lo indica en un estándar para poder iniciar un proceso penal. Al colocar el matizador modal de probabilidad, creo que estaba sobreentendido. Todo en el derecho es probabilidad, ¿sí? Todo lo que llevamos ante un tribunal es más o menos probabilidad, pero no nos establece qué rango de probabilidad tiene que existir para que nosotros podamos lograr, en este caso, vincular a proceso penal a un ciudadano. Entonces, la utilización del matizador, pues no es tal vez la más afortunada. Debió de haber sido más específico. La jurisprudencia en México está especificando este matizador, lo está llevando a puntos, por lo menos he visto 2 tesis que hablan de datos de prueba que establezcan razonablemente o que sean indicios razonables. Utiliza otro matizador un poco más específico que dice que tiene que ser razonable. Ahora, esa es una matización de la propia probabilidad. Se le está indicando que el fiscal podrá lograr vincular a proceso a alguna persona cuando lo que diga no sea irracional, que sería lo contrario a razonablemente, ¿sí? Que no sea alguna especulación no sustentada en prueba o algo inverosímil o imposible. Establece un estándar muy bajo para la vinculación a proceso, pero se puede comprender como un estándar. Entonces, el entender esta idea de los matizadores es importante en el derecho, porque si no, podríamos estar en un punto donde no comprendamos cuál es el alcance o el valor de las pruebas que tenemos que tener. Déjenme, intento abrir un poco más, dejar de compartir. Sí, permítanme. Voy a seguir con mi presentación, aunque sea un poquito más sin la completa porque me está generando problemas. Entonces, luego nos habla de otros términos, otros conceptos que necesitamos comprender para poder entender el método de Toulmin. Nos habla de la fuerza y los criterios respecto a los argumentos o la valoración de los argumentos, ¿sí? Primero, como les digo, renuncia a esta idea de los términos significados en sí, sino más bien empieza a valorarlos únicamente desde los distintos campos de argumentación. ¿Y cómo podríamos entender esta idea de la fuerza y los criterios para evaluar los argumentos? Me gusta un ejemplo que puedo identificar. No es lo mismo que te diga un médico, usted posiblemente tenga cáncer, a que un vendedor te diga, posiblemente si no compras el carro hoy, mañana yo lo haya vendido. El sentido que le estamos dando al posible es el mismo, no cambia el sentido. Este sentido nunca va a cambiar independientemente de los campos de argumentación en los que estemos utilizando este matizador, ¿verdad? Posible. Es que al menos tenemos que prestarle atención, que es de considerar. Eso significa que es posible, que algo debe de ser considerado o tiene que ser considerado. Pero cuando nosotros lo cambiamos de campo, el que te haya dicho posiblemente usted tenga cáncer, tiene muchísima más fuerza que posiblemente el carro ya se haya vendido mañana. Porque cuando estamos hablando de la salud, la utilización aún de la mera posibilidad de que algo sea, es muy relevante. Cuando estamos hablando del comercio, la posibilidad puede ser insignificante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros se nos dice posiblemente lo que yo te esté vendiendo tenga un daño estructural, la casa que te esté vendiendo tenga un daño estructural, el puro posible nos amerita prestarle una gran atención. Sí, obviamente, si ya se habla de probabilidad, es decir, que tenemos varios indicios que nos indican que tenga un daño estructural, nos preocupa.
¿sí? Entonces, dependiendo del campo de argumentación en el que estemos expresando el argumento, puede que no le cambie el sentido, que sea invariable según el campo, el sentido. Sin embargo, cuando la fuerza de la expresión del término puede cambiar, del matizador modal puede cambiar según el campo que estemos utilizando. Luego, tenemos, esto es lo mismo que cuando estamos hablando de los elementos invariables según el campo y los elementos dependientes según el campo. Y al final utiliza este término de la analogía jurídica en su libro. Nos habla sobre que los argumentos deben de entenderse como lo hacemos en el derecho, como se hace en el derecho, que es lo que yo creo que constituye un halago muy importante a la jurisprudencia, que en el derecho ya se estaban haciendo argumentos buenos y que en los otros campos deberíamos de utilizar los esquemas que se utilizan en el derecho. Ahora, nos hace una distinción que me gusta a mí entender sobre los microargumentos y los macroargumentos. Cuando nosotros establecemos un alegato, vamos a pensar en el sistema penal, un alegato de apertura, lo que estamos haciendo es un macroargumento. Estamos haciendo toda la estructura de un caso, la estamos expresando a través de una cierta forma o un cierto orden. Lo que hemos propuesto, lo que se propone por los grupos que están capacitando en México al respecto del sistema de justicia penal acusatorio, es que se utilice la teoría del caso como una guía para armar los argumentos, para armar los postulados que estamos trayendo ante el conocimiento de un juez, y nos recomiendan que establezcamos una teoría fáctica, una teoría probatoria, una teoría jurídica, y hacen algunas observaciones útiles como colocarle un tema o síntesis, como traer una crítica a la contraparte, establecer una solicitud, hablar de los estándares de valoración de la prueba. Toda esta construcción es un macroargumento, ¿sí? Esto conlleva estética, conlleva persuasión, hablas de ritmo, de forma en la que estás hablando. Pero no es a lo que se está ubicando Toulmin. Toulmin se está hablando de los microargumentos. ¿Y qué debemos de entender por un microargumento? Lo expresa como un cuerpo tiene distintos órganos, ¿verdad? Tiene un corazón, tiene pulmones, toda la construcción del cuerpo humano, ese sería el macroargumento. Pero cada una de esas piezas es lo que podríamos empezar a comprender como microargumentos. Y esa es la idea del análisis lógico de los argumentos. Estudiar estos pequeños elementos, estas aseveraciones que nosotros realizamos. Pensemos cuando estamos nosotros haciendo una demanda de amparo. La demanda en sí, en concreto, sería un macroargumento, ¿sí? Toda la estructura y toda esta expresión que nosotros estamos realizando. Pero la corrección al respecto del concepto de violación en particular que estamos usando, es decir, si yo alego que se me violentó el derecho a un debido proceso porque el defensor que me estuvo representando no tenía acreditación como un abogado, como un licenciado en derecho, no tenía registrado su título, eso pudiese, esa idea en particular, la de requiero una persona con suficiente acreditación y capacidad que me haya defendido, eso es el microargumento. Muy bien, no todo lo exterior, solo esta parte, esta pequeña aseveración, ¿sí? Debió de defenderme a alguien con una calidad, cualificación y con una calidad suficiente para que la defensa pudiese haber sido técnica adecuada en el proceso penal. Entonces, esa es la valoración de los microargumentos. Ahora, primero nos propone este método, esta técnica, estos pasos que pudiesen parecer inicialmente muy similares al silogismo. Nos habla de los datos. Nosotros en el derecho, ¿qué vamos a entender por datos? Van a ser todos los hechos y las pruebas, ¿verdad? Los hechos probados son los datos. Por eso es que esto es muy similar al derecho. Él lo hace partiendo desde la jurisprudencia, pero lo intenta hacer para los otros campos de argumentación. Luego hablamos de las garantías. Muy bien, ¿qué es una garantía? No es más que aquello que nos permite dar el paso de los datos hacia las conclusiones, ¿sí? Pero nosotros en el derecho, ¿dónde vamos a identificar las garantías? En las normas. Ahí es donde vamos a colocar las garantías. Y para nosotros es fácil entenderlo. Yo no tengo que explicar esto porque nosotros, pregúntenle a cualquier estudiante de derecho,
qué es el derecho y te va a decir un conjunto de normas jurídicas. Y por ende nosotros damos por hecho la importancia de las normas, de que existen normas de comportamiento. Ahora, no necesariamente tienen que ser normas jurídicas, pueden ser normas estéticas. Por eso les digo, cambiando en los otros campos de argumentación vamos a tener diferentes formas de evaluar los argumentos, pero en el derecho siempre van a existir normas y siempre va a ser la base del estudio y las normas van a ser lo que nos van a poder dar paso a las conclusiones. Ahora, este esquema de datos, garantías y conclusiones parece igual a premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es la gran innovación de Toulmin? Bueno, él nos hace un esquema un poco más extendido que nos ayuda a entender que sí es diferente el estudio que se hace en la jurisprudencia que en el estudio del silogismo clásico aristotélico. Primero nos dice, bueno, cuando la garantía dentro del esquema es atacada, cuando la garantía es afectada, es negada la garantía, es decir, se niega la aplicabilidad del derecho que estamos enunciando, nos obliga a ir al respaldo. ¿Y qué es el respaldo? Es aquello que le da vigencia a la garantía. Yo utilizo los términos garantía y respaldo simplemente porque vienen en la traducción más literal del texto de Toulmin, lo que Toulmin decía o lo que Toulmin estableció en su propio libro, en el de los usos de la argumentación. Hay otros autores como Atienza que varían el título, el nombre que se le asigna, y creo que lo hacen correctamente porque nos puede generar algunos problemas de comprensión. Cuando hablamos de garantía, pues quisiéramos hablar como de garantías constitucionales, pero no, se refiere a la ley, se refiere a las reglas, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender como garantía. Pero cuando nos habla de respaldo, nos dice dónde está sostenida esa regla, esa garantía, ¿sí? Por eso le llama respaldo, porque es una especie de sostén. Para ser claro, en el derecho es bien fácil encontrar el respaldo. ¿Dónde lo vamos a hallar? En la Constitución. Si yo les hablo sobre la regla de que no se puede utilizar prueba ilícita en un proceso penal, ilícitamente obtenida, comprendemos que esa garantía la vamos a encontrar en los principios de seguridad jurídica, ¿verdad? Más bien ese respaldo lo vamos a encontrar en los principios de seguridad jurídica. Y literalmente la Constitución no hay que interpretarlo, dice, debe de ser, las condenas deben de estar sustentadas en prueba lícita y por ende la prueba ilícita tiene que ser excluida, ¿sí? Y aquí entendemos cómo el esquema de Toulmin es un poco más amplio. Ahora, siempre el respaldo está implícito en la garantía. Cuando yo hablo de que las pruebas tienen que ser lícitas, evidentemente ya no es necesario que yo hable sobre los principios de seguridad jurídica, porque cuando estoy hablando de licitud probatoria, entiendo que esto está implícito, la seguridad jurídica, que esa es la idea, que los ciudadanos tengamos certeza de que no se nos van a violentar nuestros derechos y nuestras garantías por las autoridades. Pero si se niega la validez de la garantía, pues entonces habrá necesidad de ir al respaldo. Luego, cuando hablamos de la conclusión, el concluir es comprometernos, el aseverar es comprometernos, pero eso pudiese que nos comprometamos irrestrictamente a algo y eso no pudiese ser conveniente o pudiese ser inconveniente en un argumento. Entonces, nos trae estos términos de modalizador y de las excepciones. El modalizador es lo que podemos ocupar para poder tener una salvaguarda. Cuando la Constitución habla de la probabilidad de que cometiste un delito, está salvaguardando todo el sistema, ¿sí? Dice, si cuando se establece el término de probabilidad, nos hace comprender que el Estado pudiese iniciar un proceso penal contra alguien inocente y que al final se establezca que no había datos suficientes para poder establecer la culpabilidad, no violenta la integridad del sistema porque ya se modalizó, ¿verdad? En este momento, cuando iniciamos el proceso penal, era porque había probabilidad, ¿sí? Había razonabilidad de que la persona pudo haber cometido el hecho ilícito, pero propiamente, si al final no se logró destruir el principio de presunción de inocencia, no hay una contradicción en el sistema. Para eso se ocupan estos modalizadores. Muy bien. El más famoso es el de probabilidad, probablemente. Y las excepciones, ¿sí? No, en un argumento, cuando nosotros hablamos de una excepción, podemos decir que los bienes prescriben, ¿sí? Por el paso del tiempo.
Nosotros conocemos esta idea del usucapión, ¿verdad? La prescripción adquisitiva. Los bienes prescriben por el paso del tiempo en favor de los poseedores, siempre que se cumplan ciertas reglas. Pero hay excepciones a esto, a menos de que los bienes sean del uso público, sean del Estado. Contra el Estado no prescriben los bienes. Y estas excepciones nos ayudan también a establecer cuándo, a pesar de que se cumplan las reglas, que se cumpla la garantía, de todos modos no vas a poder dar el paso a la conclusión. Ahora, pudiese parecer un poco complejo el tema de la evaluación de los microargumentos, pero para que nosotros podamos, voy a proyectarles voy a seguir con la proyección para trabajar un poco más sobre el tema de cómo pudiésemos expresar estos microargumentos o esta evaluación para poder construir un argumento. Creo que para mí lo que pudiésemos recomendar sería la utilización del método IRAC. Cuando estuve haciendo el estudio para poder trabajar este tema sobre la lógica y el método de Toulmin en los argumentos que ocupábamos en el proceso, pues me pareció muy similar al IRAC, que es un tema que algunos, una forma, un lenguaje jurídico que ocupamos para la estructuración de argumentos legales. Dije, oye, esto es muy similar y me pareció que yo había encontrado el hilo negro. Pero cuando hice una investigación un poco pues más profunda, me doy cuenta que no se me ha ocurrido a mí. Les digo, había 20 presentaciones en Prezi, pues entonces ya a alguien más se le había ocurrido. Y esta idea de que el argumento o la idea del método de Toulmin es muy similar al IRAC, pues creo que la podemos explicar. ¿A qué me refiero con la utilización del IRAC? El IRAC es esta regla donde se hace el acrónimo de isus o caso o asunto, rule, regla, ley, aplicación o análisis, también lo podemos entender, y conclusión al final, ¿verdad? Por eso es IRAC, porque es IRAC, ¿verdad? Este pequeño acrónimo que suena como a este país de Medio Oriente que nos es útil para recordarlo. Ahora, cuando hablamos del caso, claramente estamos hablando de los datos, ¿sí? Estamos hablando de los antecedentes, de los datos mínimos esenciales para comprender el quid del asunto, ¿sí? Datos serán los hechos probados. Muy bien. Ahora, en la estructura del IRAC es recomendable, pero ya por eso hablamos del macroargumento y no del microargumento, hacer una pregunta de derecho. Cuando hacemos la pregunta, técnicamente esa pregunta no es evaluable desde la perspectiva del microargumento, porque la pregunta lo único que tiene la finalidad es atraer la atención del tribunal, ¿sí? Entonces, no es evaluable desde la perspectiva del microargumento, pero sí es utilizado en el IRAC porque ya el IRAC es la construcción del macroargumento, tiene la intención de generar persuasión, de generar interés. Por eso hacemos una pregunta cuando trabajamos sobre el método IRAC, ¿verdad? Luego, cuando pasamos a la regla, claramente la regla es la garantía y el respaldo, ¿sí? La garantía, que sería la norma legal, donde estamos sustentando la validez de nuestra proposición, y el respaldo, que es el sustento de aquella norma. Puede ser la Constitución, puede ser los principios del derecho, pero es este respaldo. Luego, la aplicación es el análisis, el desarrollo, donde utilizamos los distintos métodos de argumentación que entendemos, ¿verdad? O de interpretación de la norma, y al final la conclusión es el resultado, ¿sí? Que viene siendo nuestro postulado. Ahora, dice Toulmin que cuando se utilizan argumentos, todos los únicos argumentos que vale la pena estudiar son los argumentos justificatorios, porque la ciencia así funciona. Tú no llevas el procedimiento científico para encontrar una conclusión. Tienes una hipótesis que al fin y al cabo es una conclusión y realizas el procedimiento científico para comprobar esa conclusión. Entonces, los únicos argumentos válidos, los únicos argumentos interesantes son los argumentos justificatorios, aquellos que pretenden justificar una hipótesis, que al fin y al cabo la hipótesis es la conclusión, solo en el orden es donde cambia. La hipótesis va al principio y la conclusión va al final. Pero si tu razonamiento es correcto, la hipótesis tiene que ser igual a la conclusión. Entonces, solo los argumentos justificatorios son los que pudiesen ser evaluados. Ahora, sé que esto pudiese parecer algo complejo, pero vamos a expresarlo con un ejemplo, que es la forma más sencilla de que nosotros podamos comprender algo. Vamos a pensar en una intervención de una comunicación.
yo tengo un teléfono celular y me llama a la fiscalía. Me dice, el licenciado Israel Archundia, venga a la fiscalía porque necesitamos investigar un asunto. Se me pide mi teléfono y se me pide que lo desbloquee. Y me dicen, por favor, ayúdenos a investigar, desbloquee su teléfono y entréguenoslo. Muy bien, el Ministerio Público, después de eso, toma algunas capturas de pantalla y las aporta como prueba en un proceso penal en mi contra. Muy bien, el Ministerio Público sostiene que yo otorgué mi consentimiento. Yo di mi consentimiento para poder acceder a mi teléfono. Entonces, ese es su postulado, que esa prueba no es ilícita porque yo sí di mi consentimiento. Ellos me llamaron, ellos me lo pidieron y yo lo hice voluntariamente. Muy bien. Ahora, podríamos establecerlo con una pregunta. ¿Es válido el consentimiento dado no informado? ¿Sí? El consentimiento dado para el acceso a las comunicaciones privadas tiene o no tiene que ser informado. Esa podría ser una pregunta válida de derecho. Muy bien, ¿cuál es la regla? Que para la utilización para la obtención de evidencia penal, evidencia en un proceso penal, la misma tiene que ser obtenida por medios lícitos. Esa es una parte de la regla. La otra parte de la regla sería que en toda causa penal seguida en contra de un ciudadano, de cualquier persona, debe de encontrarse debidamente asistido por un abogado, por un defensor que lo represente y le haga las recomendaciones que serían necesarias, que le informe, le explique sus derechos. Muy bien, no solo hace falta que te hayan pedido tu consentimiento, sino que este consentimiento sea informado. Ese podría ser la regla. Muy bien. Luego pasaríamos al análisis. Si a pesar de que el licenciado Israel Archundia sea alguien que conoce de derecho, él tenía derecho a tener un especialista en materia de derecho penal que identificamos como defensor al momento en el que se tomaron las capturas de pantalla para que él pudiese saber efectivamente si lo que estaba dando implicaba o no implicaba autoincriminación, ¿verdad? Autoincriminación dentro de una causa penal. Entonces, la conclusión, el resultado sería que son ilícitas las capturas a pesar de que había consentimiento, porque este consentimiento no fue informado. Una conclusión que es la respuesta directa a la pregunta, ¿verdad? Son ilícitas. Muy bien. Los norteamericanos cuando concluyen con un sí o con un no, ¿sí? ¿Es ilícita la captura de un teléfono celular tomada sin el consentimiento informado de quien le entrega? La respuesta es sí, sí es ilícita, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo requeriríamos hablar de la garantía, ¿sí? Del respaldo de la garantía? Cuando se niegue, se dice, el consentimiento sí fue informado. Digo, porque él debería de saber de derecho, porque es un abogado, y quien tiene que saber, quien tiene la obligación de saber es como si supiera. Pero de ahí iríamos a la garantía de la Constitución y es, a pesar que tienes tú, al respaldo de la Constitución, tienes los conocimientos jurídicos, no puede ser utilizada, no podemos violentar las precisas reglas del proceso penal, que es que debías de estar asistido de un defensor, una persona distinta a ti que te pudiese asistir para que supieras evidentemente si lo que entregabas era autoincriminatorio o no era autoincriminatorio. Muy bien. Entonces, al respaldo solo vamos cuando se niega la garantía, cuando se niega la validez de nuestra norma, del supuesto legal en el que estamos trabajando. Ahora, pudiésemos utilizar una excepción a la conclusión, ¿verdad? Pudiese ser una excepción que posteriormente yo hubiese ratificado esas capturas, como lo pudiese ser la excepción clásica a la prueba ilícita bueno, pensemos que la misma información lo hubieran obtenido por otra fuente. Esa sería otra excepción, ¿verdad? Fuente independiente. Se establecería que la fiscalía decir, yo ya tenía una investigación sobre esa línea, tal vez lo que obtuvieron fueron comunicaciones privadas, capturas de mi teléfono, pero de una conversación que tuve con Juan Pérez. Si la fiscalía dice, yo ya también había entrevistado a Juan Pérez y Juan Pérez me dio la misma información, entonces estuviéramos hablando de una fuente independiente. Y a pesar de que originalmente fue ilícito, tal vez la fuente independiente esta es excepción, ¿sí? Lo que evita que sea excluible la prueba. No implica que no sea ilícita, simplemente que hay una razón justificatoria para que sea admisible
dentro de un proceso penal. Muy bien, entonces ahí la excepción pudiese ser utilizable para el argumento. Entonces, este pequeño ejemplo solo lo hago para que pudiésemos aclarar un poco más cómo es que el método de Toulmin realmente sí lo ocupamos. Si nada más simplemente nunca vimos en nuestra clase de Derecho que la idea original sobre la utilización de estos argumentos, de este análisis de los microargumentos, era desde la perspectiva del método de Toulmin. Entonces, a mí el método me gusta. La única intención de esta charla es que abramos la discusión, que conozcan al autor, investigar el libro propiamente, googleando, van a encontrar The Use of Arguments, lo van a encontrar en inglés, pero ya la mayoría de ustedes sabrán realizar una traducción suficiente para poder leer los textos originalmente como fueron escritos y darse cuenta que la redacción está realizada para que cualquier persona lo entienda, ¿no? No son para abogados. Es lo que me gusta del método de Toulmin. Entonces, con esto no termino mi presentación, simplemente termino esta parte de la charla lineal, donde yo nada más estoy hablando, y me gustaría ver si alguien tiene alguna opinión, algo que pudiésemos platicar sobre el método de Toulmin y esta idea de que es muy similar al método IRAC. Maestro, muchísimas gracias. Realmente es un tema bastante interesante. Ciertamente es un autor que creo que no todos tenemos el gusto de conocer a fondo. A veces nos quedamos con lo que escuchamos, con la pajita, pero no nos adentramos. Entonces, digo, te agradezco bastante en lo personal, el apoyo que nos brindas para compartir tus conocimientos y la inversión en cuanto a tiempo sobre este tema tan relevante e importante para cualquier profesionista. Como bien lo decías, no se requiere exactamente que nos dediquemos a la edad penal, sino en cualquier, incluso actividad cotidiana. Requerimos hacer aplicación de la lógica y hacer el tipo de metodología, pues para concluir o para dar mejor, pues con lo que se pretende, ¿no? Entonces, quien guste tener participación en esta sesión, adelante. Nuestro ponente nos está dando esa oportunidad. Y bueno, levanten la manita. Juan. Gracias, maestros. Mucho gusto saludarlos. Maestro Archundia, yo quisiera plantear esta pregunta. ¿Usted cree que del contenido de la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional en relación con los artículos 261 y 265 de ese mismo ordenamiento, se podría establecer un parámetro similar al método de argumentación de Toulmin para establecer en dos fases distintas? Primero, si se ha cometido un hecho y después la probabilidad, que era lo que nos comentaba hace rato, de que una persona lo cometió. Mira, la idea del método de Toulmin no es propiamente que podamos sostener que, o sea, es la idea de tener una estructura para generar argumentos. Entonces, si me dices, ¿puede ser aplicable para la vinculación a proceso? Sí. Y puede ser aplicable para la audiencia de juicio, sí. Y para la exclusión de un dato de prueba, también puede ser aplicable. Pero el tema, a mí me gustaría que intentáramos o aterrizar el tema al respecto de la vinculación a proceso. Mira, por decir, te hago esta pregunta yo para poder desarrollar un pequeño ejemplo. ¿Qué tan probado debe de estar algo para poder vincular a proceso a un ciudadano en México? El estándar es mínimo. Mínimo, ¿verdad? Entonces, generamos un estándar, ¿sí? Ahora, el problema es nominarlo, ¿sí? Vamos a nominar el estándar. ¿Cuál sería la nominación que hasta este momento han estado dando los tribunales federales? Cuando menos dos del primer circuito ya lo dicen literalmente, te hablan sobre indicios razonables. Muy bien, yo creo que es necesario que estandaricemos, porque si no estamos dándole estos nombres y estamos explicando cuál es el estándar, el ciudadano se encuentra en inseguridad jurídica. Primero empezamos con un solo estándar claro, porque esto de probabilidad, probabilidad no es un estándar, es un modalizador, ¿sí? Entonces, y probabilidad es para todo. Probabilidad también es en la audiencia de juicio, ¿sí? Entonces, como alguien dice, poco probable. Tal vez si fuera poco probable, no, ¿sí? No lograrías vincular a proceso. Lo que quiere decir el estándar, que es una especie de modalizador más claro, es que tiene que ser lógico, que tiene que ser una lógica conclusión que sí cometiste el delito. No que haya prueba suficiente de que lo cometiste, pero que de los datos de prueba que tengamos hasta este momento, el resultado sí puede ser una condena penal.
¿sí? Entonces, dentro de ese ámbito, sí entendemos estándar bajo, estándar mínimo. Ahora, hay otro estándar interesante previo al estándar para vincular a proceso, que podemos encontrarlo en otra tesis. Creo que por aquí la tengo. Déjame si la ubico de manera rápida. Mira, sí la tengo aquí. Muy bien. Entonces, no sé si la puedas ver aquí, esta tesis, ¿no? Es muy sonada, del 2016, de la primera sala. Todavía es una tesis, todavía no es una jurisprudencia que nos habla sobre el control provisional preventivo, ¿sí? Me interesa el tema del control provisional preventivo porque establece otro estándar, que es el estándar de sospecha razonada. No sé si alguna vez habías escuchado ese estándar de sospecha razonada. Muy bien. Ese estándar de sospecha razonada lo vamos a encontrar más desarrollado en el sistema norteamericano. En un caso es deja ver si puedo también localizarte el caso, porque sería muy importante. Es Terry versus Ohio. ¿Alguna vez has visto ese caso de la jurisprudencia norteamericana, Juan? Te puedo proporcionar, si lo gustas anotar, es Terry, T-R-R, así con T-E-R-R-I, B.Ohio. Muy bien. ¿Qué pasó en Terry? En Terry pasó lo siguiente. Estamos en una persona, un sujeto, está pasando alrededor de una tienda a altas horas de la noche. Está caminando de un lado a otro, ¿sí? Un agente con mucha experiencia lo está viendo, ¿sí? Se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? No le da una respuesta y decide cacharlo, decide hacerle una inspección. La pregunta es, sí, Terry versus Ohio, ¿sí? Que la pregunta es, ¿esto fue ilícito? ¿Alguien puede hacer una inspección? Cuando le hace la inspección, encuentra un arma de fuego, ¿verdad? Y lo procede a detener porque no tiene un permiso para portar un arma de fuego, se encontró sobre un delito flagrante. Para los gringos el estándar es de causa probable, ¿verdad? Hay probabilidad de que se va a obtener una sentencia penal de que se cometió un delito, se está cometiendo un delito. Muy bien, la pregunta es, ¿qué crimen estaba cometiendo esta persona? ¿Qué crimen estaba cometiendo Terry al pasar de un lado a otro en la tienda? ¿Cuál era el crimen? Ninguno, ¿verdad? Pero la idea que establece la doctrina de Terry es el siguiente, establece lo que se llaman Terry's Stops o Terry's Freeze, así, cacheos Terry, muy bien. Te dice, el agente también tiene una necesidad de protección propia, muy bien. Entonces, hay razones para que el agente de policía realice inspecciones protectoras, muy bien. ¿Por qué? Porque a esas horas, en ese momento y bajo esas circunstancias, el agente válidamente puede sostener que está en riesgo. Ahora, si hace la inspección y encuentra una pistola, deténlo, ¿verdad? Ya tienes causa probable. El estándar fue para hacer la detención, para hacer el cacheo, ¿sí? El estándar de sospecha razonada. Cuando hay sospecha razonada, puedes hacer un cacheo. Ahora, si de ese estándar encontrases una grapa de droga, la pregunta es, ¿esa grapa ponía en riesgo la seguridad de la gente? ¿Se podía detectar del puro cacheo o requirió una intromisión mayor hacia la persona de Terry? ¿Verdad? Como requiere una intromisión mayor, entonces eso no es evidencia válida. ¿Sí me explico? Ahora, en esta idea, ahora México, porque es claro que el ministro de la Corte que hizo esa tesis, la de los controles provisionales preventivos, tenía Terry en la mano, porque es una copia de Terry. ¿Sí me explico? Es una copia de esta idea de los Terry Stop norteamericanos. Dice, cuando estés en una de estos retenes policiales que realiza la autoridad para el control, la seguridad, cuando esté pasando una persona, puedes hacerle ciertas preguntas, porque estamos en un choque entre ambos derechos, entre las libertades del ciudadano y la necesidad apremiante de brindar seguridad, que es una obligación del Estado, ¿verdad? De hecho, en muchos países, cuando no la brinda, hay responsabilidad patrimonial del Estado. Muy bien. Entonces, aquí en México tenemos una ley, pero nunca he visto una condena de que el Estado no esté brindando seguridad y que por eso tengan que pagarle a los ciudadanos, pero para eso está el Estado. Si nos juntamos entre todos y establecemos un gobierno para que nos brinde seguridad, entonces necesitamos mediar entre esos dos. Ahora, sería justo establecer que los agentes te puedan detener por cualquier tipo de circunstancia que ellos generen sospechosas, no lo es.
lo que establece es que si hay sospecha razonada, o sea, que tu comportamiento, que tus actitudes sean suficientes para que el agente pueda establecer, yo no lo dice esa tesis, pero yo lo entendería como una especie de autopreservación, la necesidad de autopreservarse. Y lo que le permitiría sería ver el vehículo. Esa tesis va un poco más allá y dice que hasta abrir la cajuela. Muy bien, creo que si la cajuela no está el acceso de la persona que está conduciendo, no habría razón para pedir que la abra, porque no hay necesidad de seguridad, de protección del propio agente, ¿verdad? Entonces, cuando establecemos todo esto, esta idea de los estándares, porque es otro estándar, si te das cuenta, no un estándar para vincular a proceso, pero sí para asegurar que la inspección fue razonada, fue justificada. Muy bien, si de la inspección se obtuvo la comisión de un delito flagrante, le dice, ¿qué traes abajo del asiento? Abajo del asiento pudiese traer una arma. Bájese, por favor, y se baja. Y lo que había era un kilo de coca es delito. Ya tienes flagrancia, ¿no? Entonces ya puedes hablar de que estamos dentro de los indicios razonables para vincular a proceso, pero no sería suficiente indicios razonables para obtener una condena penal que sería más allá de toda duda razonable, ¿verdad? Esta idea de estandarizar en los momentos, ¿sí? Y podemos utilizar, vamos a ir hacia un Toulmin IRAC para establecer este tema, ¿sí? Está un agente de policía y en un retén control provisional preventivo y ve a una persona, le pregunta hacia dónde se dirige y no le quiere decir hacia dónde se dirige. Le pide su documentación y no se la quiere proporcionar y le dice que él no va a cumplir con las indicaciones de la autoridad. ¿Esto puede establecer una sospecha razonada? Sí, ya suficiente. El no quererte decir hacia dónde va implica que esconde algo, lógicamente, razonablemente. No significa que lo pueda detener. Si en ese momento lo detiene, detención ilícita, muy bien, pero dice, ¿establece esto una sospecha razonada que le permitiese a la gente hacer una inspección de protección? Sí, es la respuesta, ¿verdad? Tal vez adelantamos la conclusión, pero en esta idea de que los IRAC son variables, yo adelanto la conclusión, sí, sí es razonable, ¿sí? Ahora, de la inspección ocular pudo localizar la posesión de un arma de fuego de aquellas que son exclusivas de uso del ejército. Entonces procedió la detención. Ya podemos hablar de que esos datos nos justifican la detención. La regla es, tú no puedes inspeccionar los vehículos, no puedes intrometerte en la libertad personal de los ciudadanos, a menos de que exista sospecha razonada de que se está cometiendo un delito. Si hay sospecha razonada, entonces tienes la oportunidad de hacer la inspección. Y si de la inspección deriva la comisión de un delito flagrante, entonces puedes proceder a la detención. Muy bien, con una especie de IRAC o de Toulmin nos puede ayudar a que nosotros entendamos cómo lo podríamos argumentar en una audiencia. Ahora, ¿por qué me gusta a mí mucho el IRAC? Porque es mi plan para cuando no tengo plan, ¿sí? Vamos a pensar en el fiscal, en el sistema mexicano. Vamos a ver, dice, no porque de mi punto de vista la policía violaría el derecho fundamental. Ahorita hablamos sobre esto, porque sí, mira, te voy a ser bien sincero, hay una tesis, ¿sí? Yo les digo a todos que soy fanático, soy un experto en la jurisprudencia del sistema acusatorio, porque de cada tema hay 3 tesis, de cada tema hay 2 tesis, ¿sí me explico? O sea, las lees en 3 sentadas. Antes era en una, ahora son en 3 sentadas, pero sigue siendo posible saber toda la jurisprudencia mexicana sobre sistema acusatorio de justicia. Si vas al civil, es imposible. Entonces, los temas están poco explorados. Pero, regresando a la idea, vamos a pensar en el sistema mexicano, en el sistema de la audiencia intermedia, que es sádico el sistema de la audiencia intermedia. Por decir, si estuviéramos en el sistema norteamericano y el defensor quisiera plantear exclusión de prueba, tendría que hacerlo en una moción in limine, tendría que solicitar una audiencia especial para tratar el tema de la exclusión de prueba y mandar un escrito muy pequeño, muy escueto, de no más de 7 hojas, indicando cuáles son los temas. Así que cuando llegarían al debate, el fiscal sabría de qué se trata. ¿Sí me explico? Y habría un debate sano. Pero ¿cómo funciona en el sistema mexicano? El fiscal no tiene ni idea. Así como te va a ti de la fregada en la audiencia inicial, a él le va de la fregada en la audiencia intermedia, porque no tiene ni idea de qué piensas excluir. Puede deducirlo de su carpeta de investigación, decir, oye, pues tengo problemas en esta evidencia, ¿sí? Pero técnicamente no sabe si lo vas a alegar o no.
y tal vez hay algo que no haya estudiado o algo que no haya visto. Y tú llegas inmediatamente a argumentar. Una vez un fiscal me pidió 5 horas para estudiar el tema. Yo le dije que no, que le dábamos 5 minutos. Dijo el juez, no, 5 horas es irracional, 5 minutos también. Vamos a darle 15. Solo tuvo 15 minutos para tratar su tema, para estudiar un poco el tema que se le estaba poniendo en su consideración. Por eso es un sistema un poquito sádico, ¿verdad? Debería de mediar estos pequeños escritos, estas promociones in limine, mociones in limine que nos ayude a entender el punto que se va a tratar concretamente y no a llegar a exponerlo en ese momento. Pero ¿qué pasa si esto me pasa a mí? ¿Yo qué haría? Inmediatamente buscaría hacer una ERAC, ¿sí? Y es importante que identifiquemos todos estos conceptos. Ya que empiezas a entender lo de los modalizadores, no te es difícil entender el tema de los estándares. ¿Qué tanta fuerza tiene que tener lo que estoy diciendo? Si estamos hablando de que estás solicitando condena, tú estás solicitando condena, o vamos a pensarlo desde la perspectiva del defensor, estás solicitando un sobreseimiento. Dices, tengo una prueba que sobresee el asunto. Vas a poner al juez de control a resolver el asunto para que ya no se llegue a juicio. Tiene que ser una muy buena prueba. ¿Sí me explico? Nadie nos ha dicho cuál es el estándar, pero prácticamente sería como más allá de todo duda razonable. ¿Sí me explico? Nunca nadie lo va a sostener así, pero es así como el juez se va a querer sentir, plenamente convencido. Simplemente tú dices, yo no lo maté. Si traes un video donde se ve que no lo mataste, puedes exponerles a un juez de control y obtener un sobreseimiento, ¿verdad? Pero tiene que ser solo eso. Si no, el juez va a decir, yo dejo que el tribunal de juicio ahora lo resuelva, ¿sí? Y eso es porque entiendes la idea de los modalizadores. ¿Qué tan probado tiene que estar algo? ¿Por qué tanta fuerza tiene que tener en este campo? Muy bien. Entonces, por eso yo les recomiendo, tal vez esta charla sea muy corta, no podamos hablar tanto de los distintos tipos de IRAC, pero pónganle IRAC en Wikipedia y van a encontrar una lista de 60 variaciones. Ahora váyanlas buscando de una por una y les ayudará a tener distintos esquemas para realizar argumentos, ¿sí? Vamos a contestar. Juan, ¿te ayuda un poquito lo que te comento? Por supuesto que sí, muchas gracias, maestro Archundia. No, a ti, Juan. Vamos a ver las preguntas que tenemos aquí. Poco probable, debe ser muy probable. Caso Terry versus Ohio, fue ilícito. El gran problema es el de los policías. Son muy carentes del... Sí, ¿quién? José, ¿estás aquí, José? Para José Gerardo. José, ¿me escuchas? Bueno, dice José que el problema está en los policías, son muy carentes al narrar las partes relativas a las circunstancias de la detención. Yo creo que el Código Nacional, aquí estás, José, te puedo ver. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? En el sistema mexicano, el código le dedicó todo un capítulo a la policía, ¿sí? No fue gratis. El sistema necesita de los policías, necesita que se le dé una importancia a este órgano. Si ven realmente las funciones policiales que en otros países la realiza de investigación directamente la policía, se las asignan aquí al fiscal. Y en México es raro porque tenemos fiscales detectives, ¿verdad? Como fiscal de trámite común, fiscales de investigación, que realmente no son fiscales, son policías investigadores, como una especie de policía coordinador, pero a esos son los que estamos mandando a las audiencias. Yo creo que lo más sano en el sistema mexicano sería mandarle a la policía, darle las facultades que necesita para ellos realizar investigación independiente y que el fiscal sea tanto el órgano técnico, pero para el litigio, pero también el tamiz para determinar qué investigaciones de la fiscalía no alcanzan los estándares para poder lograr vincular a proceso, obtener una condena. Muy bien. Entonces, en México se le ha dado poca importancia tanto en el ámbito de capacitación como en el ámbito económico a las policías. Necesitamos meterle dinero a ese tema. Y cuando tiene un capítulo entero la policía en el código y no le estamos haciendo caso a la policía, pues ese es el agujero por el que se nos está hundiendo el barco, ¿verdad, José? Entonces el tema se me hace interesante y creo que todos lo podemos ver. Ahí es donde está el problema en el sistema acusatorio. Dice, no porque desde mi punto de vista el policía violaría derechos fundamentales. Mi pregunta es cuál seguiría de quién, por qué esa persona que llegó al retén durante su trayecto no pudo en peligro a nadie.
Y si esa persona tiene permiso para portar armas, entonces no se pondría en peligro la seguridad jurídica. Interesante, y muy, muy interesante. Vamos a hacer el esquema de Tulmin, ¿sí? Porque al fin y al cabo ahorita no estamos hablando de si yo tengo o no la razón en el derecho, sino de pura forma de argumentación. Vamos a hacer ese esquema. Vamos a pensar que el oficial está bajo este estándar, que no me lo estoy inventando, es la primera sala, de sospecha razonada. Le pregunta dónde va y se niega. Y lo ofende. Vamos a pensar que lo ofende. Le dice, tú eres un puerco. Ya saben que así le dicen a los policías. Conducta sospechosa. Eso no le permite para detenerlo. Muy bien. Le permite únicamente para hacer una inspección. Muy bien. Sin orden judicial, una excepción. Muy bien. Entonces, hace su inspección protectora. Es decir, voltea, ve al carro, le pide que se baje a la persona y encuentra el arma de fuego. Muy bien, la comisión flagrante de un delito y decide detenerlo. Esto pudiese llegar hasta el control de la detención y ser calificada, porque el control de la detención no se tiene que ver más allá de que si el agente en ese momento, bajo las circunstancias de hecho, podría entender que un delito se estaba cometiendo flagrantemente. Muy bien, pero ahora podemos tener el mismo argumento que hice al principio, pero vamos a la excepción. ¿Sí? Al final, cuando lo estaba estableciendo, cuando hablábamos de los argumentos de Tulmin, estábamos hablando de que pudiese tener una excepción en el argumento, que ese es lo que tú nos estás diciendo, José Mesa, a menos de que tuviese permiso para tener esa arma. Puede que en ese momento no lo tuviera y que por eso el agente lo detuvo. Enséñeme su permiso para esta pistola. No lo tengo. Usted va detenido y lo lleva a la agencia del Ministerio Público, lo ponen ante el juez de control y se califica de legal la detención. Pero la defensa llega con el permiso. ¿Qué crees, señoría? Solo no lo traía, lo cual puede implicar administrativamente consecuencias, pero penales no, ¿sí? Porque sí tenía permiso para poseer y portar esa arma. Entonces, esa es la excepción. Sería el a menos, ¿sí? Que tuviese permiso. Y si lo tiene. Y por ende, entonces, aunque la detención pueda ser legal, calificada de legal, no existe flagrancia. Porque, bueno, pudiese existir flagrancia en la mente del policía y entender que esa fue la calificación. Pero realmente no hay un delito, porque sí tenía un permiso. Entonces, ahí está la excepción, ¿verdad? Ahora, yo dije arma de uso exclusivo del ejército, tendría que ser militar, ¿verdad? Para que pudiese decir y justificar por qué tenía esa arma en el vehículo en ese momento, si estaba franco, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un arma que no sea de uso exclusivo del ejército, entonces podemos hablar de una excepción, ¿verdad? Entonces, no sé si te ayudo, José Mesa, con tu pregunta, te ayuda un poco, porque estamos hablando de pura forma. Muy bien. Bueno, Yo, también maestro, quisiera intervenir. ¿Cómo Dante. está? Dante Delgado, desde Arequipa, Perú, con un frío aquí un Dante, poquito raro. qué gusto. Gusto, todo mío. Estimado maestro, a ver, tema de estándares probatorios. En mi país, desde el 2017, la sentencia plenaria casatoria 1-2017, por un tema de lavado de activos que inició en mi ciudad, nuestros jueces supremos de las dos salas, en este tiempo, tres salas penales de la Corte Suprema, fijaron y asumieron la posición de la doctrina alemana, en este caso en particular de Klaus Volk y de Lenz Luchta, en cuanto a temas de estándares de prueba, ¿no? Entre otros, sospecha inicial simple para aquí abrir diligencia preliminar, sospecha reveladora para formalizar, o sea que hay un proceso en forma, o sea, judicializado ya por parte del fiscal, sospecha suficiente para el momento de acusar, sospecha fuerte, grave, vehemente para temas de prisión preventiva, detención preliminar y luego hasta allí, bueno, el tema con los alemanes, después luego el tema con los norteamericanos, el tema de prueba más allá de toda duda razonable para condenar, ¿no? Entonces, usted nos pidió unos alcances, por ahí eso de repente le podría ser de utilidad, ¿no? Una suerte de derecho comparado, ¿no? Como estamos aquí en Perú. El tema en relación, todavía con este temita de los estándares probatorios, ¿no? Al principio parecía que iba a ser un tema de frases cliché, o sea, iba a decir el juez de garantías de cada investigación preparatoria al momento de resolver una prisión preventiva, bueno, y luego de analizados todos estos elementos de convicción, tengo la sospecha fuerte, y, o como que fuera una frase para cerrar la discusión, o decir, ya estoy convencido en este nivel porque ya está,
lo dije, ¿no? Algo muy tautológico en términos de lógicos, se tendría que demostrarlo, tiene la carga argumentativa, ¿no? Pero por fortuna, sí, en mi país, al menos sí se está, en mi ciudad, sí se está tomando esto con cierta seriedad. O sea, antes era el caso de un fiscal va, pide prisión preventiva y todos para adentro, los 20, 25 implicados para adentro, ¿no? En cambio ahora ya no, se dice no, ya para este prisión, para este otro comparecencia con alguna restricción, este comparecencia simple, ¿no? Entonces ya porque el estándar es sospecha fuerte, gravemente. Esa parte, de ahí sí, sí, por ese lado sí nos ha servido el tema de los estándares probatorios. Sobre Tulmin, eh, yo discrepo un poco en relación a que él haya hecho una cosa no lógica, o sea, No, no, al no, margen. O sea, totalmente. Pero el problema es o sea, fue como una sátira. ¿Sí me explico? claro, Como claro, sí, decir, porque hace poco, últimamente, no sé, no recuerdo el texto, pero Tulmin mismo decía que él le había dado otra forma, pero que era igualmente lógico todo lo que él decía, ¿no? Nosotros aquí también enseño, ejerzo y enseño también, soy asistente de cátedra en la universidad donde estudié, y justo en este tema, en este curso de argumentación jurídica, que me parece que es uno de los más lindos que hay y que ha podido pensarse para cualquier facultad de derecho en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros explicamos es que la garantía es en sí una norma jurídica, pero no una norma en el sentido de estar codificada en algún lugar, sino el resultado de la interpretación, es el ejercicio interpretativo expuesto allí, aplicable y pertinente al caso, ¿no? Y el respaldo serían todas aquellas disposiciones de orden constitucional, legal, precedentes, ¿no? Que van al hilo, digamos, de la discusión en tanto sean necesario discutir ese punto, ¿no? De repente se trata de un tópico, por ejemplo, en caso de duda hay que favorecer al reo, pues ningún fiscal va a ponerse a discutir la validez de esa regla aceptada en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, al menos occidental. Entonces allí ya el paso a discutir el respaldo ya lo dejamos, digamos, como que en stand-by, ¿no? En ese punto ya no es necesario tanto. Ya simplemente nos bastaría con el tema de la garantía. Entonces, pero estas garantías nosotros cuando los enseñamos en el curso, que es para chicos, bueno, de sexto semestre, o sea, tercer año, les damos la forma lógica, les decimos, aquí ustedes tienen variedad, ¿no? Se pueden aplicar ponens, pueden aplicar tollens, pueden aplicar enunciados interpretativos intercalados, o sea, distintas formas, y ustedes tienen que construir sus herramientas, porque al final eso es lo que les va a servir, ¿no? ok, Entonces, por esa vía, yo sí entiendo que las bases de Toulmin serían el antecedente de un silogismo común, y la tesis sería la conclusión, y la garantía sería la forma del argumento, ¿no? Si P, entonces Q, en las bases tendré P y en la conclusión tendré Q, es decir, en la tesis, ¿no? Entonces, por ese aspecto, por esos puntos, yo en ese respecto discrepo con usted, ¿no? También nos dijo cómo más date. vamos. Sí, Hay, por decir, me gustó mucho ahorita que nos referiste el tema de los estándares en tu país. sí, Te comento, te quiero compartir sobre cómo es en México. Realmente claro. es tétrico. Me da gusto que tú hables de que de un mismo caso, se considere a cada uno de los individuos como diferentes. Y supongo que trabajarán con la teoría del riesgo y se hablará sobre las circunstancias individuales y los fines procesales que se tienen para la imposición de cada una de estas medidas. En México tenemos una prisión preventiva oficiosa, tenemos un catálogo de delitos Wow, porque solo te vinculen en ese delito, ahora vas a estar en la prisión. Homicidio doloso, delitos de tipo político, secuestro, violación. Y solo quiero que nosotros lo que sostenemos que eso está mal, no solo lo sostenemos porque está mal, sino también porque hablamos que es un incentivo negativo a que los fiscales no se capaciten en los temas argumentativos. ¿Sí me explico? O sea, claro. solo quiero Sí, decirte sí, lo en pañales que estamos en México al respecto de los temas de argumentación. El fiscal no tiene necesidad de trabajar nada de argumentación si logra un estándar bajísimo de vinculación a proceso, de, mira, aquí hay un muerto y tú estabas ahí, sí, eso es suficiente para vincularte y creo que eso es razonable. Claro, ahí está el muerto y tú estabas ahí, sí, lo pudiste matar tú, claro, entonces sí es suficiente para vincularte. El problema es que eso inmediatamente sea prisión preventiva. ¿Y qué es lo que se está logrando? Que los fiscales no se capaciten o no quieran entrar a temas de argumentación. Ahora,
Sí, la verdad te voy a ser muy sincero. A mí, en lo particular, me quedan muchas dudas sobre cómo trabajar el método de Toulmin. Solo me parece muy similar a esta idea de los argumentos que construyen los norteamericanos en base a este AIRA, ¿sí? Estas ideas. Y me parece muy didáctico, que creo que es lo que tú has denotado. Dar una estructura, porque el AIRA lo podemos cambiar como querramos, ¿sí? Cada argumento necesitará su propia estructura, su propio armado, ¿verdad? Una camisa a la medida, un saco a la medida. Sin embargo, lo interesante es que les enseñemos esas herramientas, decirle, mira, tenemos estas herramientas, tenemos estas ideas, entonces aplícalas. Ahora sí empieza a construir argumentos. Y algo que en México apenas está funcionando es la enseñanza del derecho mediante casos prácticos. Te pregunto, Dante, ¿ustedes enseñan derecho como aquí en México, que el profesor habla y habla, como yo ahorita hace un rato, habla y habla y habla, o desde el principio te dicen, este es un caso, necesito que me des tu opinión al respecto, necesito que me construyas un argumento? ¿Cómo enseñan el derecho, Dante, en tu país? Depende de los cursos, o sea, y también de cuán asentado ya esté, digamos, el alumno, ¿no? Este curso de argumentación jurídica que le comento es de la mitad de la carrera, Entiendo. entonces saben poco, ¿no? ¿Cómo Ahí les damos es casitos chiquitos, muy bien? chiquitos. Es lo que nosotros estamos intentando hacer en México y me da mucho gusto escucharlo, porque yo sé que allá en tu país están más adelantados, nosotros lo sabemos, México estamos bien en pañales, pero apenas estamos trabajando esto. Y mira, algo que me referiste sobre, al principio también a mí me pareció esto, que estas frases, como el más allá de todo lo razonable, iban a ser meras frases sacramentales, como decir, no le pruebas cine, no le delito sin ley, ¿verdad? Cosas así como hechizos Claro, de Harry Potter, que nada más se las del decía talismán. un significado, pero no. Me gusta cómo lo ven los norteamericanos y espero que en Latinoamérica empezamos a construir jurisprudencia así, porque hablan sobre los casos. Si ves, son IRAC, sus expresiones en jurisprudencia, los resúmenes cuando menos que hacen ellos. Entonces, es muy fácil entender para la analogía al otro caso con el que estás trayéndolo como respaldo, porque es un caso también, tiene datos sensibles, no solo son meras concepciones de derecho o medios postulados ideológicos, tienen datos, hablan de gente, hablan de pruebas. Y por decir, con el caso de Terry, tal vez, tal vez esté pasando así en tu país, pero tenemos el Terry Stop como una doctrina genérica. Pero luego empezó a haber otras jurisprudencias que trataban sobre casos específicos basados en Terry. Vamos a pensar, Terry fue una detención en la calle, ¿verdad? Frente a una tienda. Vamos a pensar ahora en las detenciones que se hacen en los vehículos. ¿Es razonable que se haga una investigación adentro de la guantera? Depende, ¿verdad? Depende de si la guantera estaba abierta o estaba cerrada. Si estaba cerrada, entonces no. ¿Por qué? Porque entonces no estaba a disposición lo que adentro estuviera de la guantera del detenido y no hay razón protectora para hacer una investigación en la guantera. Si estaba abierta, claro que sí, te estiras, la abres, sacas la pistola y matas al oficial. Entonces, es más fácil entender ese concepto jurídico porque lo ves con datos, ¿sí? No solo con la aseveración de es con la intención de proteger al oficial y también su propia seguridad. No, te están diciendo, en la guantera puede haber una pistola. Ahora, tal vez no, pero si la abre y no había una pistola, pero había droga, entonces sí puedes asegurar la droga. Me parece muy interesante. Entonces, construyen la jurisprudencia en tu país con casos o la construyen como en México, con el precepto legal, con las ideas de la corte, sin hablar propiamente del asunto que la motivó. Bueno, aquí vamos por último. Eh, O sea, aquí los jueces cuando ven que hay, digamos, discrepancia, digamos, por departamentos está dividido mi país, ¿no? Entonces en Arequipa, digamos, sobre este precepto, la sala cuarta, la sala penal de apelaciones ha dicho que se interpreta en este sentido A. Pero en el norte, yo vivo en el sur, en el norte han dicho que esa misma disposición, otra sala, del mismo nivel jerárquico, ha dicho que se interpreta en el sentido B. Entonces lo que hacen los jueces para evitar que lleguen en casación, en avalancha los casos, porque es la única forma de llegar a la Suprema, eh, dicen nos vamos a juntar y vamos a hacer un acuerdo plenario. O sea, sin un caso, simplemente fijan reglas interpretativas, ¿no? Una suerte de precedente, pero que no tiene la fuerza, en mi país, no tiene la fuerza de una sentencia plenaria casatoria, donde sí discuten un caso, ¿no? Y aplican y fijan ahí ciertos parámetros.
tienen esas, y tenemos un montón de acuerdos plenarios en función tanto del nuevo código, como es el acusatorio, como el antiguo, que digamos que le llaman inquisitivo, ¿no? Entonces tenemos esas dos formas. Con lo de Terry, con respecto a lo de Terry, aquí tenemos una disposición expresa en virtud de la cual la policía, al momento de hacer identificaciones, tiene que tener una sospecha de algún delito. O sea, así en la mala no podría, ¿no? Incluso que, digamos, sería un poquito más duro que el propio Terry, ¿no? Porque ahí, bueno, si el policía alega que me puede hacer daño, tengo por mi seguridad, es una zona peligrosa, están las horas y todo esto, entonces aquí no. O sea, aquí tendría que haber una investigación por un robo y la persona tiene estas características, se parece a ti, entonces en consecuencia hay que ver qué tienes, a ver tu identidad, de repente estás requisado, están con órdenes de captura, qué sé yo, ¿no? Pues sí, Dante, realmente cada realidad es muy diferente y lo interesante es que tengamos estas oportunidades de platicarlo. Sí, Entonces, sí. muchas gracias, Dante. Creo que se nos ha agotado el tiempo, pero no te preocupes, a mí me da mucho gusto realmente tener estas charlas. Y bueno, si puedo cerrar con algo, yo sé que tal vez fue un poquito accidentada la plática, ha sido una semana algo dura y intenté cumplir con lo pactado para poder hablar del tema. Si algo sirve, espero que te deje este tema, platicarlo. Primero, concebirlo como lógica, no concebir el derecho como lo que es, como lógica, como argumentación, como que no tiene un campo. O sea, sí tiene campos distintos, pero la lógica en sí no lo tiene, aplica en todas. Es esta ciencia sin contenido, ¿verdad? Es esta ciencia de la forma. Entonces, para mí sería muy importante que lo empezáramos a ver así, que no empezáramos, porque podemos discutir Dante sobre los temas de su país con los de México, porque hablamos el mismo idioma, hablamos lógica, hablamos argumentación, ¿sí? No hablamos idiomas distintos. Podemos discutir esto con los americanos, aunque ellos hablen inglés, pero porque lo que hablamos es lógica. Entonces, eso es lo que me gustaría dejarlo como tema para ustedes. Tulmin no es difícil leerlo, ¿sí? Realmente me es más difícil leer a Piensa, que se supone que habla de Tulmin, entonces creo que es mejor ir a la fuente, y es un libro no hecho para abogados, pero Tulmin parte desde que en la jurisprudencia ya teníamos un sistema lógico más desarrollado, y por ende me gustaría dejarse los usos de la argumentación. Googleenlo, van a encontrar una traducción muy buena del inglés al español. Y si no, por ahí creo que pronto voy a subir un pequeñito artículo, se los comparto aquí a Felipe para que puedan tener lo que yo pienso que es un resumen sobre este tema, que pudiese ayudarnos a investigar, que es al final lo único que para lo que puede servir una plática como esta, abrirnos la perspectiva. Si no teníamos esta idea o no teníamos estos conocimientos, nos sirve para empezar a trabajar. Y si ya los teníamos, sirve para el debate. Entonces, fue un gusto estar con ustedes. Felipe, un gusto, muchas gracias por tu invitación. Dante, la gente que participó, todos los que nos acompañaron, les agradezco mucho su atención en este día. Ya sé que es viernes, ya sé que hay mejores cosas que hacer. Entonces les pido que les agradezco primero y pues vamos a descansar, a divertirnos un ratito. Maestro Archie, realmente estamos agradecidos contigo. Digo, ya nos excedimos en cuanto al tiempo. Entendemos que la jornada de trabajo es extensa para todos y bueno, creo que nos quedó bien claro que debemos seguir aprendiendo y adentrarnos al tema. Digo, este foro es para eso, precisamente para intercambiar ideas, para conocer sistemas de justicia penal en el mundo y qué bueno que hemos tenido participantes de diferentes países. Hoy tenemos esa participación, incluso hay muchos comentarios, hay varias personas que han alzado la manita precisamente para platicar. Se agradece que se interesen. Sin embargo, hablamos de tiempo, hablamos de que la sesión ya se nos viene, pues ahora sí que acortando. Sin embargo, dejo un chat aquí en el grupito para precisamente formar parte de un grupo. Si Archie tienes la posibilidad de compartirnos en un futuro lo que nos comentaste, algún artículo, o bien puedes dar tus redes sociales para que te sigan aquí los que están en sesión. Les comparto mis redes sociales para que los tengan aquí. Me pueden encontrar a mí en redes sociales como Israel Archie Archundia. Es una cuenta pues para dar difusión a ciertos temas. Realmente era algo social, pero ya ahora es más para darle difusión a temas de derecho. Y mi correo electrónico archundia_israel@hotmail, para que podamos estar en contacto. Soy experto en pelearme
¿cómo se llama? En Facebook, en WhatsApp. Entonces, platicamos, charlamos los temas que ustedes gusten. Y me pueden encontrar ahí. Les digo, les pongo Archie, porque pues nadie sabe que soy Israel Archundia, saben que soy Archie. Entonces, soy Archie, ¿no? Así, agréguenme y platicamos. Y les agradezco mucho su atención. Felipe, entonces estamos a la orden. Espero que podamos seguir trabajando. Y les agradezco a todos, en serio, les agradezco muchísimo. Que tengan una excelente noche. Descansen. Bye, bye. Igualmente, cuídense muchos. Saludos a todos. Descansen.